Salmo 102. Oración de un afligido que en su angustia derrama su queja delante de Jehová. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se desvanecen como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira. Pues me alzaste, y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú, eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Cuando el alma se quiebra, Dios permanece. Hay momentos en la vida en los que el alma parece apagarse lentamente, como una vela en medio del viento. Uno se despierta con una sensación de peso en el pecho, como si el corazón estuviera demasiado cansado para seguir creyendo, demasiado herido para seguir esperando. El Salmo 102 nos lleva precisamente ahí, a esa profundidad emocional, donde las palabras se convierten en suspiros, donde la fe no es una certeza sino una súplica desesperada. Este salmo no es una oración cualquiera. Es el clamor desgarrado de un corazón que ya no puede más. No empieza con gratitud ni con alegría.
comienza con una súplica, que dice: Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. El salmista no disfraza su dolor, no lo suaviza. Se muestra humano, quebrado, vulnerable. Sus días se desvanecen como humo, su cuerpo se seca como la hierba, sus lágrimas se mezclan con su pan. ¿Cuántas veces hemos estado ahí, sintiendo que el alma se nos deshace y que ni siquiera los que nos rodean pueden entender la magnitud de nuestro dolor? Lo impactante del Salmo 102 es que da voz a aquellos que, aun creyendo en Dios, se sienten abandonados por Él. Dice: ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? No hay en estas palabras irreverencia, hay confianza. Una confianza tan íntima que se atreve a cuestionar, a buscar respuestas, a golpear la puerta del cielo sin filtros, sin máscaras. Es una fe herida, pero es fe, al fin. El clamor del salmista no se queda en la queja. En medio de su desolación, hace algo poderoso, eleva su mirada. Dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Aquí ocurre un giro crucial. A pesar de su sufrimiento, el salmista reconoce que Dios sigue siendo eterno, firme, inmutable. Su dolor no ha desaparecido, pero su perspectiva ha cambiado. En su quebranto, recuerda que Dios no es una emoción pasajera ni una idea reconfortante. Dios es el fundamento de todo lo que existe. Aunque todo a su alrededor se desmorone, Él sigue en pie. Este contraste entre la fragilidad humana y la eternidad divina es el corazón del Salmo 102. El ser humano es como sombra, como polvo, como hierba que se seca. Pero Dios es roca, refugio, memoria eterna. Esta verdad no elimina el dolor, pero le da contexto. Porque cuando el alma reconoce que está rota, pero al mismo tiempo recuerda que Dios no cambia, comienza a abrirse la puerta de la esperanza. El salmista no ora solo por él. Ora por Sión, por su pueblo, por las generaciones futuras. Dice: Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Aún en medio de su angustia, tiene la visión de que algún día su sufrimiento será parte del testimonio de la fidelidad de Dios. ¡Qué esperanza tan valiente, saber que tu quebranto puede ser semilla para la fe de otros, que tu noche oscura puede iluminar los pasos de quienes aún no han nacido! Y entonces llega uno de los versos más conmovedores, dice: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Pero tú, eres el mismo, y tus años no se acabarán. Qué consuelo tan profundo, saber que aunque nuestros días sean fugaces, nuestra historia está sostenida por aquel que no envejece, no cambia, no muere. Dios no solo está presente, Él permanece. Este salmo no termina con una sanación milagrosa, ni con una respuesta clara del cielo. Termina con la certeza de que Dios sigue siendo Dios, y que su fidelidad no se mide por lo que sentimos en el momento, sino por su carácter eterno. Dice: Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Aunque hoy duela, aunque hoy no haya respuestas, aunque la noche parezca no tener fin, hay una promesa que sigue viva. El Salmo 102 nos enseña que no está mal clamar. No está mal llorar. No está mal confesarle a Dios que estamos rotos. Él no nos pide perfección, nos pide sinceridad.
A Dios no le espanta nuestro quebranto, de hecho, es ahí donde su poder se manifiesta más fuerte. No en la calma, sino en el caos. No en el aplauso, sino en el suspiro. No en la cima, sino en el valle. Así que si hoy te sientes como el salmista, desgastado, desolado, solitario, recuerda que incluso en ese lugar oscuro, puedes orar. Que tu oración, por quebrada que esté, es escuchada. Que aunque sientas que Dios se ha escondido, Él sigue presente. Y que tu historia, aunque hoy esté llena de lágrimas, mañana será parte del canto de victoria de alguien más. Porque Dios no olvida. Dios no abandona. Dios permanece. A continuación escuchemos una historia de fe, inspirada en el Salmo 102. Había una mujer llamada Clara. Tenía 57 años, y durante mucho tiempo, había llevado una vida tranquila, sin lujos, pero llena de amor. Vivía en una casita humilde a las afueras de un pueblo, rodeada de árboles altos, y un jardín que cuidaba con esmero. Tenía un esposo con quien compartía los días desde hacía más de 3 décadas, y 2 hijos adultos que, aunque ya vivían lejos, la llamaban todos los domingos sin falta. Su fe era sencilla, profunda, tejida con los hilos invisibles de la oración diaria, la gratitud, y los pequeños actos de amor. Pero un invierno todo cambió. En menos de 3 meses, perdió a su esposo por un infarto fulminante. Uno de sus hijos, Daniel, se vio involucrado en un accidente que lo dejó en coma. Y como si la vida se hubiera confabulado contra ella, perdió su empleo como cuidadora en una escuela local cuando cerraron por falta de presupuesto. El golpe fue tan fuerte que apenas podía levantarse por las mañanas. Sus días se tornaron grises, sus noches eternas. Ya no hablaba con nadie. El jardín se marchitó. Y su alma, también. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles secos, y su casa temblaba de frío, Clara se arrodilló. No oró, como solía hacerlo. Esta vez no hubo palabras de gratitud ni de esperanza. Solo lágrimas. Lloró como una niña perdida, con el rostro entre las manos y el corazón hecho trizas. Dios mío, ¿dónde estás?, dijo con voz quebrada. ¿Por qué has escondido tu rostro? ¿Acaso ya no me ves? ¿Acaso he dejado de ser tu hija? Era su Salmo 102. Era su momento de rendirse. Sentía que sus días se desvanecían como humo, que sus huesos se secaban como la hierba. No comía. No dormía. Ni siquiera podía abrir su Biblia sin sentir rabia y culpa. Se sentía abandonada por el cielo. Pasaron semanas así, sumida en una niebla densa de tristeza. Hasta que un día, sin buscarlo, encontró una vieja libreta entre los cajones del armario. Era el diario de su esposo. En la primera página decía: si algún día no estoy, quiero que recuerdes lo que Dios ha sido para nosotros. Con manos temblorosas, Clara pasó las páginas. Eran oraciones, recuerdos, agradecimientos. Pero una frase, subrayada varias veces, quedó grabada en su mente. Decía: Dios permanece, aunque todo se caiga. Clara cerró los ojos. Sintió una punzada en el pecho. No era dolor, era una luz pequeñita. Como una chispa. Por primera vez en meses,
sintió algo diferente a la desesperación. Tal vez no estaba sola. Tal vez su oración rota también había llegado al cielo. Tal vez el silencio de Dios no era ausencia, sino espera. Esa noche abrió su Biblia y leyó el Salmo 102. Cada palabra era un reflejo de su alma. Leyó: mis días son como sombra que se va. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Pero entonces llegó al verso que la quebró y la sostuvo al mismo tiempo. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Lloró de nuevo. Pero esta vez, no de tristeza, sino de consuelo. Clara entendió que su dolor no significaba que Dios la había abandonado. Que el sufrimiento no era la prueba de su ausencia, sino el terreno donde podía germinar una fe más profunda. Aprendió que la fe verdadera no siempre se siente como fuego, a veces se parece más a un susurro débil que dice: y aún así, creo. Con los días, volvió a su jardín. Regó las plantas secas. Habló con sus vecinos. Volvió a orar. Su hijo, después de meses, abrió los ojos en la sala de cuidados intensivos. No fue un milagro espectacular, sino un despertar silencioso, como una flor abriéndose en la madrugada. Clara no entendía los tiempos de Dios, pero aprendió a confiar en ellos. Hoy, Clara ya es una anciana. Camina despacio, pero su mirada tiene una luz que no puede explicarse. A veces la buscan para hablar, para orar, para escuchar cómo sobrevivió a la oscuridad. Y ella solo dice: hubo un tiempo en que creí que Dios se había ido. Pero Él nunca se movió. Era yo la que no podía verlo. Y cuando ya no tenía fuerzas para creer, Él creyó por mí. Porque esa es la fe real, no la que salta, ni la que canta todos los días, sino la que permanece. La fe, que, aún rota, sigue orando. La fe, que, aún entre lágrimas, sigue diciendo: tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y Clara lo supo para siempre. Que aunque todo se caiga, Dios siempre permanece.